Otro precioso día en los estudios de Lápiz y Papel Corporations Entertainment S.L. Incorporated. Patente pendiente. Mis sofás, mi escritorio mal dibujado que a veces aparece y otras veces no, mi televisor y por supuesto la mujer extraña sentada en uno de los sofás. Tu mamá es extraña. Claro que sí, Daniela. Espera. Oye, falta otra mujer extraña en mi sofá. Y para empezar, tú no eres una de ellas. Te faltan las pecas o el acento andaluz curiosamente marcado. Creo que puedo darme cuenta de eso yo sola. Ah, por cierto, ahí hay una carta para ti. Con sobrecito y todo. A ver... Sketch. Te escribo desde las lejanas tierras de nombre inventadense para decirte que Ruby y yo nos hemos ido de vacaciones. Sí, tengo el dinero para irme de viaje, pero no para comprarme un micrófono mejor. ¡Que vivan los agujeros de guión! De paso, hemos ido a Chile y te hemos traído a Rubale del canal de YouTube Rubale para... no lo sé. Pensar es cosa tuya. A mí también me flipa salir en cartas. Eso de que me han traído es mentira. Yo solo me he despertado aquí. ¿Chile? ¿Qué comunidad autónoma es esa? Escúchame, ¿ya me puedo ir? Pues el próximo bus pasa en... Creo que nos hemos visto envueltos en collab obligatoria. Espeluznante. Oye, por lo menos mírame a la cara, Jope. ¿Que la intro esta vez ha sido muy corta? Bienvenidos, damas y caballeros, a... Lápiz y Papel con Sketch, vuestro programa favorito desde... Rubale, ¿puedes dar 2 pasitos a la izquierda? No, he logrado ya ponerme cómoda. Porfa. Ok. Perfecto. Ahora mantén la respiración y... Creo que este formato de videos no es del todo mi estilo. Tranquila, ¿te acostumbras? O eso creo. En fin, espectadores, ¿habéis jugado alguna vez un RPG? Quiero creer que sí, pero de todas formas sigue siendo complicado de responder porque... ¿qué define a un juego como un RPG? O sea, tenemos la típica respuesta de combate por turnos. Vale, te lo acepto, pero eso tampoco es del todo cierto. The World Ends With You, mi juego favorito de la historia, es un RPG, pero su combate es de todo menos por turnos. A lo que quiero llegar es que, personalmente, opino que definir un juego como un RPG es algo complicado a día de hoy. Incluso el propio nombre Role Playing Game es confuso. Se define a sí mismo como un videojuego, donde tomas el papel del protagonista. Pero eso también se aplica a títulos que no son del género, ¿verdad? Depende de cómo lo mires. Siempre tomas el rol de personajes, como Pac-Man o Dante, lo cual es curioso. Dejemos la duda existencial que me está entrando de lado y resumamos en los elementos que se le suelen asociar a los RPGs. Combate por turnos, sistema de niveles, sistema de mejora de armas y armaduras, accesorios, equipos, diálogos más innecesariamente largos que los audios de WhatsApp de tu madre y temas de fantasía. O un estilo anime, que seguramente si no conoces Kingdom Hearts y ves esto, ni se te cruzará la cabeza de que aquí sale Peter Pan. Es por esos simples detalles muy innovadores para su época que tenemos este gran amor por los RPGs, y de hecho amor puede incluso inspirar a personas a crear sus propios mundos. A lo que intentamos llegar es que, desde siempre, el mundo del desarrollo de videojuegos indies ha sido bastante alabado, y una herramienta que ayudó tanto a la causa fue... ¿Pinball Construction Set? No. ¿Shoot 'em up Construction Set? ¿Quieres dejarme hablar? RPG Maker. Estoy más segura de que habrán escuchado por lo menos una vez sobre este motor, pero también estoy segura de que no saben qué es o cómo funciona realmente. Hagamos una breve introducción tanto al software como a la empresa a cargo, ASCII Corporation. Tenemos que ir un poquito atrás a 1977, donde ASCII empezaría a publicar una influyente revista bajo el mismo nombre sobre informática, tecnología, programación. Luego crearían la revista Login en 1982, usándola para enfocarse más en el apartado de videojuegos. Y unos pocos años después, en 1987, Login publicaría el código de Adventure Tsukuru. Tsukuru, para los que no sepan japonés, nunca mejor dicho, significa maker o creador.
Adventure Sukuru era una herramienta que permitía a los usuarios crear sus propios videojuegos de aventura basadas en texto para la computadora japonesa NEC 8801. Similares a títulos como Sword the Lead, Underground Empire o Planetfall, el software fue más o menos gratuito al venir entero en la propia revista, mediante código, ocupando un total de 4 páginas donde los lectores podían escribirlo entero en sus propias casas, lo que seguramente te iba a robar 20 minutos de tu vida en escribir 4 malditas páginas de código, pero eso era más común en esos tiempos de lo que podrían pensar. Adventure Tsukuru fue todo un éxito, permitiendo a ASCII crear otro tipo de motores para distintos géneros de videojuegos, introduciendo Dungeon Manjiro en 1987 y Mamirin en 1988, siendo los primeros para poder crear RPGs inspirados en títulos como Ultima, conocido como el padre de los RPGs. Como dato curioso, ambos nombres son juegos de palabras. Dungeon Manjiro hace referencia a John Manjiro, uno de los primeros japoneses en visitar los Estados Unidos. Y por el otro lado, Mamirin recibe su nombre como homenaje al cartógrafo y explorador japonés Mamiya Rinzo. Increíble. ¿Eh? ¿Qué? ¿Has dicho algo? ¿He dicho algo? ¿Hemos dicho algo? No veo lo gracioso. Jo. ¡La madre que me... ¡Tengo que dejar el relleno absurdo! Estos programas tenían algunas características muy curiosas, aunque limitadas por ser de su época, permitiéndote crear tus propios sprites o diseño de mazmorras. No obstante, en 1990 llegaría una vez más de manos de ASCII para las computadoras MSX2, RPG Construction Tool, Dante. ¡Vaya! Como el personaje de Devil May Cry, Construction Tool. Claro que sí, Sketchin, claro que sí. Esta nueva versión del programa era aún más potente. Ahora los usuarios tenían la posibilidad de añadir música, crear tus propios hechizos y hasta cambiar la progresión de las estadísticas. En otras palabras, el que tan rápido quieres que tu personaje suba de nivel. En fin, tras varias secuelas más, incluso para consolas como PlayStation, poco a poco irían abandonando el nombre de RPG Construction Tool para adoptar al que todos conocemos, RPG Maker, o como solemos decirle, RPG Maker. Y eso da paso al horror. El comienzo del final. ¿Te olvidaste de comprar el pan esta mañana? Ya decía yo que a mi bocata tortilla le faltaba algo. La tortilla. El primero en la saga en usar este nuevo nombre sería RPG Tsukuru Super Dante, lanzado para SNES el 31 de marzo de 1995. Técnicamente la primera vez fue con Adventure Tsukuru, pero contemos eso como algo aparte. Y así, mientras tanto, también apuntaban a otros géneros. Fighter Maker, Action Game Maker, Shooting Maker, Trolls the Incidents Maker... Super Dante también fue un éxito masivo, cual ASCII aprovechó para montar un concurso de diseños de videojuegos, al cual se apuntaron 3.447 personas en total. Al final, el ganador fue Cook-a-Doodle-Doo. Genial, una mezcla de palabras que detesto que hayan salido de mi boca. Yo pensaba que estabas hablando en catalán. Y con el paso del tiempo, incluso con la implementación de traducciones oficiales al inglés, RPG Maker se hizo muchísimo más popular. Así es que desarrollaría nuevas entregas como 2000, XP, MB o la más reciente Unite, cada una con sus mejoras, nuevas funciones y controversias. Y juegos que, quieran o no, han sido bastante importantes para el mundo indie y hasta para el desarrollo de videojuegos en RPG Maker. Claramente me refiero a Yumeniki, Lisa, Off y un curiosamente largo etcétera. Por lo menos estos tres, al ser los más populares hechos en este motor, marcarían el estilo que un montón de desarrolladores usarían a la hora de hacer sus propios juegos. O sea, uno con apartados visuales fuera de lugar y unos personajes curiosamente únicos. Vamos, un juego de terror psicológico en condiciones. Qué definición más mala. Que no busca asustarte como tal, sino incomodarte y quizás hasta te hace sentir observado. Que creo que esa es la definición de terror psicológico, siendo la inspiración para títulos a futuro como Undertale o Mori. Introduciendo nuestro primer punto. Los mismos temas. Gracias a este último juego, se empezaría a popularizar el meme de indie sobre la depresión. Creo que todos hemos visto el meme de likes si juega Super Mario. No tengo que explicar mucho más. Mejor dejemos los chistes. Para el que no lo sepa, Omori es uno de los ejemplos que más han sido usados para burlarse del mundo indie en general. ¿Y a qué se debe esto? Porque para los ojos de las redes, Omori es solo otro indie sobre la depresión. En nuestra más honesta opinión, Omori es mucho más profundo que eso, y algunos han perdido ese punto de vista solo por seguir un meme de Twitter.
Y esto no sería la primera vez, ni la última. Intentando no dar muchos spoilers, Omori cuenta la historia de afrontar la trágica pérdida de un ser muy cercano desde los ojos de un niño pequeño, bloqueando todo trauma y hasta el mundo real en el escapismo. Tampoco estoy intentando decir que Omori es perfecto y que si no lo juegas tienes un cacao en la cabeza y bla 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 bla. Si no te gusta, que sea por una buena razón de verdad, puñetas. Ya sea porque no te gustan los RPGs, porque la historia no te acabó de enganchar, porque no es tu estilo, porque la creadora sea algo rarita. Razones justas. Lo siento, le tengo 60 horas a este juego porque estuve y estoy muy solo. Me encantan los gritos de ayuda repentinos en vídeos de YouTube. Sé que suena anuncio de teletienda, solo me falta deciros que podéis pagar con Visa y Mastercard. Pero realmente esto es lo que quiero decir. ¿Podemos realmente estar de acuerdo que los juegos en RPG Maker son todos cutres e iguales? Sin mencionar las distintas rutas del juego, puesto que hay contenido para un buen rato. Y siendo un poco honesta, entiendo esta mentalidad. O eso creo. Siendo justos, desde hace mucho tiempo teníamos una saturación de títulos con temáticas oscuras. Si a Lisa le funcionó, ¿por qué al juego que estoy haciendo yo no? ¿Quieres probarlo, Sketch? Vaya, no sabía que estabas haciendo un juego, Rubale. ¿Cómo se llama? ¡Su padre! ¡Sketch muere de game! Estoy seguro de que esto te ha tomado como 5 minutos. De hecho, fueron 6. Pero porque me estaba distrayendo con la foto de un perrito. Mira qué ojos tiene. Así que, Rubale, ¿puedo ponerte un mote? Nada me desagradaría más. ¿Qué tal, Rub? No. ¿Ruby? Tampoco. ¿Rubalita? Me caes mal. Me lo dicen mucho, pero lo tomaré como un sí. Espera, has dicho antes temáticas oscuras, ¿no? Uy, eso me huele al siguiente punto del episodio de hoy. Pasarse de edgy. Vamos a tocar unos temas sensibles. Rubale, toma las medidas de precaución debajo del cojín. Bueno, a la orden. ¡Ey! Un momento. Pero si estos son cómics de los Simpsons. Hey, esta es la primera vez que vamos a hablar de temas algo muy serios en este canal y quiero que sepáis que, aunque siempre he sido de hacer humor absurdo, he intentado llevar el segmento con todo el mayor respeto posible. De todas formas, si eres sensible a los siguientes temas mostrados en pantalla, podéis saltaros este minuto. Otra de las razones de por qué la gente le desagrada a RPG Maker es porque hay, o hubo, mucho desarrollador que empujaría los límites de lo que se puede considerar correcto. Y me refiero a situaciones como hacer un RPG sobre un tiroteo escolar de verdad. Super Columbine Massacre RPG fue creado y lanzado por Danny Ledon el 20 de abril de 2005. Desarrollado en RPG Maker 2000, la trama de este juego está inspirada en un suceso real, el caso tan conocido de la masacre de la escuela secundaria de Columbine. He de decir que no queremos entrar en mucho detalle sobre el suceso, evidentemente, ya que no va con el video, y solo estamos hablando de esto con fines de entretenimiento. Pero volviendo al juego, en este tomas el papel de los perpetradores de la tragedia, indagando de manera respetuosa en el suceso y romantizándolo de una manera desagradable. Es de muy mal gusto. Y os lo digo yo, que tuve que jugarlo para saber de qué estoy hablando. El solo hecho de hablar muy por encima de esta cosa ya me revuelve el estómago. Mirad, sé que era otra época de internet, y tampoco es como si se hubieran hecho proyectos similares a este en el pasado, pero ninguno hasta entonces tocaba un tema real que yo sepa. Según palabras del propio creador, el juego buscaba dar un mensaje sobre el bullying, la salud mental, el control de armas, entre otros varios problemas que siguen afectando hoy en día a la sociedad. Y quizás su intencionalidad no está mal, dar un mensaje positivo en cualquier medio para concientizar a las personas sobre problemáticas puede ser aceptado, pero el problema surge cuando lo haces sobre un evento traumático y usas imágenes del acontecimiento. Algo estarás haciendo mal. Luego el juego se hizo popular, los medios hablaron de él, lo criticaban, discutían, y aquí estamos. Mirad, el arte es subjetivo, ¡genial! Pero en lo personal, no puedo ni quiero defender esto. Y creedme cuando digo que he visto a algunas personas en el pasado usar esto como ejemplo para tirarle mierda a RPG Maker. ¿Y este juego muestra realmente que RPG Maker es una mierda de motor? ¡Claro que no!
Al final del día, esto solo se convierte en un prejuicio, solo por ejemplos que dejan en evidencia que quienes desarrollan no tienen acceso a RPG Maker. Sé que quizás estamos sonando muy capitán obvio, pero les recuerdo que la gente lleva años burlándose de Unreal Engine, porque casi todos los juegos de allí tenían una optimización horrible por culpa de los desarrolladores. En resumen, la falta de ética moral no debería afectar al programa, sino a quien los usa. Si nos ponemos creativos, la historia a día de hoy se sigue repitiendo, aunque no de manera tan salvaje, pero se siguen tocando temáticas fuertes en videojuegos. Un ejemplo es The Coffin of Andy and Leyley. No voy a jugar ese juego ni aunque me apunten con una pistola a toda persona que me importa. Disfrutad de su única mención en todo este vídeo. De todas formas, todavía hay joyitas que no hemos mencionado por ahí afuera, como fangames. Hay un montón de varias franquicias como Final Fantasy o Dragon Ball ahí afuera, si es que os va ese rollo. Pero también hay otros bastante curiosos como Novi Hazard, un crossover entre Doraemon y Resident Evil. Lo sé, bizarro. O Mario and the Music Box, del que genuinamente quiero dedicarle un episodio de lápiz y papel en un futuro, porque se ve bastante curioso. Y honestamente hay mucha creatividad allí afuera. Les recuerdo que este motor no solo es súper accesible, sino que también es fácil de usar gracias a la oportunidad de poder importar sprites, música, efectos tanto visuales como sonoros, o en el caso de que no tengas experiencias en estos apartados, siempre puedes usar los assets que te da el programa por defecto. Tienes una vasta biblioteca y hasta un creador de personajes para dar rienda suelta a tu imaginación. ¿Ven el problema? Introduciendo el siguiente punto a debatir, la simpleza. Todos, o casi todos los juegos hechos en RPG Maker tienen algo en común: usar siempre los mismos assets. Algunos tienen los mismos efectos de sonido, otros los sprites por defecto, la caja de texto por defecto y todo eso me saca de quicio. Vaya exagerado que eres. Ahora en serio, el tener todo más o menos ya hecho a tu alcance sí que podría ocasionar algún pensamiento como ¿para qué hacer mis propios efectos de sonido? Pero para ser justos, eso tampoco es culpa de RPG Maker. Todos los problemas, quejas o lo que sea que hemos mencionado se pueden aclarar con una sola frase. Es solo una herramienta. La calidad de tu arte depende de cómo uses dicha herramienta. Y se ha demostrado que apenas ha habido gente que ha sabido usarla. ¿Y cómo estás tan seguro, Sketch? ¿No estoy? ¿No te has parado a pensar por qué estos juegos populares son populares? No sé, ¿qué padres llaman a su hijo Sketch? Unos bastante malos. Pero no me distraigas. Lo que hacen especiales a estos títulos es el mismo hecho de que lograron explotar todo el potencial que ofrecía RPG Maker. ¿Cuántos juegos tuvieron unas curiosas mecánicas de combate antes del lanzamiento de Omori? O la historia de You Turn to Die. ¿Danganronpa? Mi punto es que nos han demostrado que con el suficiente conocimiento y práctica podemos crear un juego maravilloso y posiblemente hasta revolucionario en la comunidad. O eso creo. Sé que a día de hoy ver juegos pixeleados en 4/3 sigue siendo un problema para algunos, pero ¿acaso eso no sería juzgar un libro por su portada? Pienso que lo que más suele alejar a las personas cuando escuchan que un juego está hecho en RPG Maker es su simpleza visual, y no culpa a nadie por quejarse de la vista aérea o por el combate por turnos, sino que esas características era lo que se apuntaba a lograr RPG Maker en sus inicios. ¿Lo recuerdan? Y desafortunadamente en el caso de que no estés haciendo una novela visual es lo que toca. Pero ¿y si ese no es el caso? Sé que lleváis todo el episodio viendo casi lo mismo hasta el punto de que seguramente aburre, pero todavía hay algo que quizás me he querido dejar para el final. Y una vez más, lo puedo decir con una sola frase. RPG Maker da mucho más que juegos de terror, que novelas visuales o hasta más que juegos 2D. Pero me estoy adelantando. Os vamos a mostrar dos juegos hechos en RPG Maker. Repito, hechos en RPG Maker. O siempre podemos no mostrarlos. Es verdad. ¡Que os den! El primero de la lista es Rivi the Game, una aventura todavía en desarrollo bajo la mano de Octolivi. ¿Piensan que estoy mintiendo y que este juego no es de RPG Maker? ¿Qué manera más cruel de herir mis sentimientos? ¡El logo está literalmente en la ventana del juego! ¡Creedla, por el amor de Dios! Puedo entender la confusión, es un salto enorme después de todo lo que hemos visto. Esta vez abandonamos el horror para adentrarnos en una aventura linda con una protagonista adorable y un humor moderno e inocente, junto a un estilo artístico precioso que me recuerda a un episodio de Hora de Aventura.
Como alguien que lleva haciendo sus chorradas en RPG Maker desde que era un renacuajo, no logro comprender cómo pudimos pasar de un proyecto que se ve así al ser creado a este juego. Todo aquí es original y con un gran cariño. Sigues a Ribi, una pequeña niña que se embarca en un viaje para volver a casa, conociendo todo tipo de curiosos personajes. Y no es un juego que empieza con un "oh" y termina con una cita en psicología. Este juego te hace feliz y eso es un buen cambio para la comunidad de RPG Maker. La propia descripción del juego te advierte que te hará sonreír, divertirte o besar a alguien directamente en la boca. Ribi tiene mucho trabajo encima y la verdad que es una bonita experiencia, pero una vez más, sigue siendo vista aérea y pixel art, lo cual no tiene nada de malo en este caso. Pero estoy segura de que algunos deben estar saturados de este estilo en videojuegos. Bien, podemos pasar al siguiente juego, uno completamente hecho en 3D. Os juro por todo lo que tengo, he tenido y tendré en mi vida que esto sigue siendo RPG Maker. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Project Parasite es otro RPG en desarrollo por Kyo-Knight y... Mira, no puedo seguir. ¡Es un juego de RPG Maker en 3D! ¡Rubale! ¡Un juego de RPG Maker en 3D! Tengo ojos, Sketch. Incluso si visualmente es un juego de anime del montón, no tengo palabras para describir lo increíble que es esto. No solamente tiene gráficos 3D, sino que además muestra música original, actuación de voz, combate en tiempo real. Todo eso en RPG Maker, e inspirado por títulos como Uncharted o The Last of Us. Por supuesto que veo las similitudes. Project Parasite lleva en desarrollo desde alrededor de 2020, y cada vez que se publicaba un nuevo avance del proyecto, realmente ves cómo cada vez se vuelve aún más increíble. Pero bueno, ¿por qué hemos mencionado estos juegos de repente? Porque son una buena manera de contaros que sois capaces de hacer lo que sea. Quizás me estoy poniendo muy cursi, pero si eres alguien que busca desarrollar un juego y teme que usar RPG Maker para compartir tu arte sea una mala decisión, fíjate en lo que realmente puedes hacer. Tienes el poder de hacer algo precioso con práctica, prueba y error. E incluso si el terror está muy repetido en RPG Maker, aún puedes innovar de alguna manera. Toma el ejemplo más reciente, The Coffin of Andy and Leigh. ¡Pero, Rubale! ¡Oh! Dije que no iba a mencionar más ese juego. Perdón, de todas formas, moraleja, RPG Maker nunca ha sido odiado o infravalorado, solamente ha sido prejuzgado de manera injusta por un montón de factores. Controversias por los juegos desarrollados en él, desinformación y una saturación de ver lo mismo una y otra vez. Y si quieres hacer tu propio juego, aprende de los errores de los demás, porque se han cometido muchos. Nunca olvides lo lejos que puedes llevar RPG Maker, porque estoy segura de que todavía se puede hacer mucho más, e incluso algunas cosas que todavía no sabemos, ¿verdad, Sketch? Hiciste un juego donde me muero. Y eso marca la edición de esta tarde, damas y caballeros. Pero antes, hay que saludar a los miembros antes de que me metan un tiro por tardar en subir vídeos. Y un gran saludo a los miembros de Sketch a Papel. Y especialmente a... Soy Chorizón, Tomás, Manu Pelos Locos, Kino Arth, Quartet, Hernández Rodríguez Alexis, Zandi, Gab Gabos, Johan, Alba Volcanicus, OT777, MCL, Tilax, Trash Noise, Kuzak 145, Esme, Peramate, Maleficarum, CSM y High Hill por ser los Sketch Digital de este mes. Os ha hablado Sketch. Y Rubale. Y esto ha sido Lápiz y Papel con Sketch. Buenas noches a todos y... nos volveremos a ver cuando termine mi Magnum Opus. ¡Un RPG! Vaya, no sabía que ahora vas a ser un desarrollador. ¿Siquiera tienes idea de cómo hacer uno? ¿Estás boba? Voy a hacerlo en RPG Maker. Nunca lo hubiera adivinado. Pero primero, tengo que absorber todo el conocimiento de los desarrolladores de RPG Maker en el mundo. ¿Eso no te llenaría con pensamientos e ideologías controversiales para un programa recomendado para mayores de 13 años? Detalles. Si me necesitas, sube las escaleras al tejado. Aquí no hay escaleras. Pues ahora sí. Chaito. ¿Tu plan es absorber conocimiento como si fuera una antena? Los españoles son raros. Vaya, pero si sigues absorbiendo conocimiento, eso creo. ¿Rubale? ¿Sigues aquí? Parece que los buses de España a Chile no existen, así que he estado aquí suplantando tu identidad desde que estoy aquí. Chavales, soy el Sketch de Lápiz y Papel.
Ya me preguntaba yo por qué mi familia me estaba felicitando por no sé qué de una transición. Pero creo que estoy perdiendo el tiempo. ¿A qué viene eso de repente? ¿Y si no soy lo suficiente bueno en hacer arte? ¿Y si mi magnum opus es solo un fracaso? Me da miedo. El pensar que meta todo mi esfuerzo en algo para que no sirva para nada y acabe tirando toda la basura me da miedo. ¿Qué hago si mis sueños no se cumplen? No sabría decirte, pero estoy segura de que algún día tu arte puede llegar lejos si sigues ese esfuerzo. No creo que sea malo el no llegar lejos de un día a otro, pero si logras hacer feliz e inspirar aunque sea a una sola persona, valdría la pena, porque esa persona puede poco a poco convertirse en muchas más. Así que sigue mejorando, Sketch. Vaya, pensaba que habías dicho que este formato no era tu estilo. Bueno, quién sabe, quizá le estoy pillando el gusto. Eso me suena a algo que diría una gran invitada. Gracias, Rubale. Bueno, ha sido interesante por lo menos. En fin, me vuelvo para abajo, voy a ver si puedo instalar Netflix en tu tele o... ¿Dónde están las escaleras? Aquí no hay escaleras. Aquí no, aquí no. Y aunque ahora seas de papel, estoy seguro de que no flotarás y te romperás las piernas si intentas tirarte por aquí. No tengo pruebas, pero no me atrevo a intentarlo. Oh, pues nada. ¿Alguna vez te han contado que apestas a café? Y ya me tienes harta.